Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube, el primero de 2026, que además se produce en unas circunstancias bastante extraordinarias, poco habituales. Esta vez sí que ha terminado pasando algo en el mundo, como ha sido el derrocamiento del tirano Nicolás Maduro. Lo que pasa que, claro, que caiga un tirano no significa necesariamente que lo vaya a reemplazar un régimen de libertades, por mucho que haya mucha narrativa alrededor de esa épica estadounidense liberadora de los pueblos. Y para hablar de esto, de qué ha sucedido hoy y de cuáles pueden ser las implicaciones de cara al futuro, sobre todo desde un punto de vista político o geopolítico, bastante escéptico, por cierto, con esa labor democratizadora globalmente que le gusta atribuirse a muchos gobiernos estadounidenses, hemos traído al nuestro querido profesor Miguel Ancho Bastos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, profesor Rayo. Encantado de saludarlo de nuevo. Siempre es un placer, como sabe, que se pase usted por aquí, y más en momentos tan especiales como los que vivimos hoy, donde, bueno, solemos buscar cierta luz o ciertos análisis un poco alternativos a los que el mainstream periodístico, con razón o sin ella, nos puede estar ofreciendo. Entonces, empecemos hablando del tema que nos ocupa. ¿Cuál es su valoración inicial y global sobre lo que ha sucedido? Y luego iremos tirando de varios cables. Bueno, de momento aún no acabó. Aún no acabó el proceso. Entonces, por eso aunque quería escribir algo sobre el tema, no escribí, voy a esperar a que pase. Porque no se sabe lo que puede pasar, porque efectivamente detrás de estas cosas estamos viendo cosas que nos pueden sorprender, ¿no? Entonces, al principio lo que hay es capturar al líder al líder del país, ¿vale? Pero que eso, por ejemplo, Estados Unidos, por lo menos desde que está Trump, lo que se hace, le gustan mucho los golpes de efecto, pero después no hace nada. Por ejemplo, liquidó a Soleimani, el líder de los Pasdarán de Irán, y el régimen siguió. Después atacó a Irán también con Israel, pero el régimen siguió, no hizo nada para acabar con él. ¿No? Pero es frecuente en otro tipo de cosas. El Bush padre, cuando atacó en la primera guerra de Irak, atacó y pues dejó a Saddam después. Es decir, ¿no? Pues llegó a algún tipo de acuerdo con él o lo dejó seguir una temporada hasta que se cansó de él. Es decir, no es extraño en la política exterior americana que se hagan este tipo de cosas. Todo lo que estamos viendo es que al líder pues lo llevaron, pero el resto del régimen está ahí. Salvo que lo eche fuera, pues ahí lo tienes. A Padrino, a Diosdado Cabello, a Delcy Rodríguez y a su hermano. Más o menos a ellos no les pasó nada. De hecho, parece que lo que están diciendo es que no va a hacer nada por echarlos. Simplemente quiere capturar a un narcotraficante. Supongo que para dar un escarmiento, avisar a los demás lo que puede pasar, etc. Pero la estrategia de Trump no es, por lo menos hasta el momento, no es la de invadir los países y cambiar el régimen. Es que no es un sitio. Vamos. Los talibán, por ejemplo, las negociaciones del talibán, aunque fue Biden el que sacó el país, las negociaciones con los talibán las hizo Trump en una isla, un emirato árabe de estos que hay por ahí, pues les llamó talibanes moderados y ahí los tiene gobernando. Supongo que hablará con los chavistas moderados. ¿No? Son los mismos cosas, pero son moderados. Supongo que abrirán algo la mano, soltarán unos cuantos presos o dejarán incluso la oposición que se manifieste. Sí. Pero de momento no tiene pinta de haber un cambio de régimen. De momento. Por lo menos no es la estrategia de Trump, ni es lo que estoy viendo yo. Ahora, puede ser, yo no lo sé. O sea, no estoy en el Pentágono, no sé lo que están allí decidiendo. Pero visto cómo actuó el señor Trump otras veces, parece que lo que quiere es llegar a algún tipo de acuerdo con quién gobierna realmente el país. Y que ese país que se lo tenga más o menos controlado, que no se le desvíe. Un posible contrapunto, y ahora empezamos a valorar la legitimidad desde un punto de vista libertario de lo que ha sucedido hoy. Pero un posible contrapunto a lo que está diciendo es, creo que usted está describiendo el Trump de su primer mandato, que claramente era muy reacio a intervenciones extranjeras. De hecho, fue el primer presidente desde Jimmy Carter que no inició ninguna guerra al extranjero, con el Trump de este segundo mandato, que no sabemos si repite patrón o no. Y lo digo porque de momento sí ha habido en su presidencia un cambio de régimen bastante significativo, que ha sido el de Siria. Entonces, puede que esto sea el inicio de unos dominós que van cayendo uno tras otro, Siria, Venezuela, quizá Irán, o no tiene por qué.
El de Siria puede ser que sea también, supongo que algo tendrá que ver también el régimen de Trump, pero también se aprovechó de la debilidad rusa. El sustento del régimen sirio básicamente era el régimen ruso y Rusia está muy entretenida con la guerra de Ucrania, no tiene medios para atender a varios frentes a la vez y supongo que eso es lo que aprovecharía en estas cosas. Ahora, fue muy bien recibido por Trump. Claro, por eso digo que... Por Trump, por Macron y por todos, o sea, hasta por el rey de España. Es decir, que aquí que el señor sirio ahora es un yihadista moderado. Bueno, usted dijo que era casi más libertario que Milei, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, bueno, lo dije alguna vez. Bueno, el programa que hizo, no lo sé. Se lo comenté a usted en privado. Pero el programa no quería aquí desvelar conversaciones privadas, pero bueno. Sí, se lo dije porque lo leí. Y efectivamente, el programa del señor Sara, cuando llegó, es un programa hiperlibertario. En lo económico, por lo menos. Sí, por eso le mandé un privado. En lo social no lo parece, ¿no? Pero en lo económico. No, ahora ya no. Tampoco, a ver, no vaya a pensar que no. A ver, obviamente no lo estoy defendiendo, pero se lo comenté a usted de broma, diciendo que había también un líder libertario. Por lo menos el discurso, el programa era al principio el primero. De hecho. Sí, de privatizaciones masivas y de estabilidad monetaria. Sí. Pero bueno, volvamos. Hostil no parecía. Volvamos al caso de... Hay un poco de broma, ¿no? Pero ¿cómo hablamos? Sí, está claro. Yo creo que pero sí, bueno, fue un cambio de régimen, pero no sé si fue directamente inducido por Trump o no. Supongo que algo tiene que ver. Por lo menos pero la estrategia de Trump no es, digamos, mandar tropas al estilo, por ejemplo, de Bush padre cuando invadió Panamá o cuando se hacían ese tipo de cambios de régimen a la antigua usanza, digamos, ¿no? No parece ser el estilo de él. Aparte que su base no se lo toleraría. La base no se lo toleraría. Esa es otra que hay que ver que le tolera o no la base de Trump, ¿no? Pero vayamos ahora al inicio. Y discúlpeme la audiencia si a veces voy un poco atropellado, pero tenemos un tiempo limitado y quería tocar muchos temas, ¿no? ¿Cómo ve esta intervención desde un punto de vista libertario? Porque yo le he escuchado a usted en alguna ocasión reciente oponerse a este tipo de injerencias de los Estados Unidos en gobiernos extranjeros, desde la óptica del aislacionismo de la derecha vieja tradicional de los Estados Unidos, que me parece una posición bastante razonable, pero también es cierto que en este caso, al menos hasta el momento, ha sido una operación tremendamente quirúrgica para extirpar a un dictador. Es decir, no sabemos, pero parece que no ha habido ningún tipo de víctima, muerte civil, y los daños han sido esencialmente a instalaciones militares que vendrían a ser como el brazo armado de la mafia del Estado venezolano. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cree que esta operación militar es potencialmente compatible con ideas y principios liberales, con la idea del tiranicidio de Juan de Mariana o no? A ver, pero el tiranicidio tiene que hacerlo el pueblo, no un gobierno extranjero. A ver, yo esto lo aprendí, pero no solo de los austriacos, o sea, lo que aprendimos con los austriacos, que no hay que pensar solo en la medida a corto plazo, sino en las consecuencias que puede tener a medio plazo o a largo plazo, lo que enseñaba Bastiat y lo que enseñaba Hall. Los austriacos intervencionistas lo que dicen que lo aplican también a la intervención estatal en política exterior. Es decir, para ellos la intervención estatal, o sea, parece que el control del precio de la cebolla, el control del alquiler es un horror, un montón de consecuencias negativas y parece que intervenir por la fuerza, la intervención más violenta que existe y la que eso no tiene consecuencia ninguna. Ya es quirúrgico, ya se acaba el problema, ya se convierte, lo que se Libia en una democracia, ¿no? Ya aquellos en el paraíso, ya Suiza, ya es así, ¿no? Porque ya interveniste, ya quitaste el régimen aquel tiránico, yo creo ya se convierte en el paraíso de la tierra. No, tiene consecuencias imprevisibles y consecuencias muchas veces lo que dice el viejo Chalmers Johnson, blowback, un libro que se llama así, que está en español también, con ese título se traduce. Que cualquier intervención violenta tiene consecuencias imprevisibles. No todas tienen por qué ser necesariamente muy graves, pero muchas a veces lo que consiguen es hacer más daño aún de lo que se pensaba, ¿no? Esa es la idea de la intervención estatal. Muchas veces vas con buena fe a intentar acabar con un tirano sin conocer el país ni cosas por el estilo, acabas creando, pues destabilizando el país, creando guerrillas, creando guerras con otros países, movimientos de población o incluso un régimen peor del que había. Es decir, que pues, muchas veces hay que ser muy cauto con ese tipo de intervenciones. Y de momento, transformar esta intervención ni siquiera fue una intervención de momento de cambio de régimen. Es quitar un dictador y llevárselo.
Pero el aparato del Estado... Luego, si le parece, estudiamos qué está siendo, qué ha sido, qué puede ser, pero me interesa sobre todo la reflexión desde un punto de vista moral libertario, no solo consecuencialista, ¿no? Porque lo que está diciendo es, esto puede sonar bien, pero en última instancia puede ser peor las consecuencias que lo que teníamos. Ahí también podría haber un contrapunto y es verdad que muchas de estas intervenciones, sobre todo en países sin ningún tipo de tradición democrática, suelen salir mal, pero en países que sí han tenido esa tradición democrática, muchas veces se quita el tapón del dictador y luego van surgiendo instituciones que sí son compatibles con el Estado de Derecho, como sucedió en Alemania o en Japón. Claro. Y en Venezuela no tendría por qué ser problemático. Porque hay una cultura democrática, es un país más o menos estabilizado que ya está acostumbrado a votar, incluso en el régimen, aunque sean fraudulentas, hay por lo menos la retórica democrática, hay la posibilidad de más o menos también retórica de presentar un programa y la gente tiene memoria de una democracia y sabe lo que es. Está rodeada de países que lo son o no, con todas las imperfecciones que se quieran. Entonces, ahí una intervención sería relativamente más fácil, una intervención democratizadora, ¿no? Entonces, pero el problema es que el Estado no es solo la parte democrática del Estado, que es lo que dijo hoy Trump, con muy mala fe. Es que, claro. Primero la saca para afuera, Corina Machado, ¿no? Y ahora no la va a dejar volver, porque no sé si... Yo soy muy malo, a lo mejor seguramente estoy diciendo una barbaridad, pero yo no me creo que la dejara marchar, que marchar así, escapándose, como dice ella. Yo cuando le dieron el premio Nobel, yo vi un montón de periodistas que la entrevistaron. O sea, o el SEBIN es muy burro, o sabe perfectamente dónde está. Si cualquier periodista puede localizarla. Yo lo vi en El Mundo, en la ABC, en varios periódicos digitales. Pero vamos a ver, hombre, o sea, puede buscar a cualquier periodista español o internacional y la encuentra y el SEBIN no sabe dónde está. El SEBIN ya lo detuvo una vez, no sé si se acuerdan, y le soltó. Sí. Supongo que también habría pactos de no meterse con ella, porque es una pieza de referente internacional. Sí. A nivel internacional tiene mucha repercusión, más o menos, entonces supongo que la dejaría marchar, y una vez que está marchar no la van a dejar volver. No la van a dejar volver porque pactará con alguien del régimen. O sea, moralmente, lo que me estaba preguntando usted, moralmente el problema es que la intervención es ¿quién tiene derecho a intervenir en otros países? ¿Por qué Estados Unidos tiene derecho a intervenir, yo qué sé, en Indonesia? Es decir, porque no le guste a Estados Unidos o porque un país tiene más derecho que los otros. Ya sé que es por la fuerza, yo no soy ingenuo, sé que es por la fuerza porque tiene mucho poder y punto, porque puede hacerlo y lo hace, vale. Pero eso no es un derecho moral. Claro, pero el punto sería, Juan de Mariana lo que dijo ya no es el pueblo, ¿no? Porque la teoría del tiranicidio de que ha de ser el pueblo como un ente mancomunado es más bien de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Lo que dijo Juan de Mariana fue cualquier persona individualmente puede derrocar a un tirano. Sí, ve que es un tirano y por hacer inflación, pero eso también está en el pensamiento monarcómano, está en Duplessis Mornay. Claro, pero lo que quiero decir es, entonces, eso también incluye potencialmente a gobiernos extranjeros, o al menos yo ahí haría una diferenciación entre la legitimidad o ilegitimidad del acto de derrocar al tirano y luego cómo eso se organiza internamente, ¿no? Porque obviamente destinar recursos del contribuyente estadounidense a esto o destinar tropas de Estados Unidos a esto, ahí sí que puede haber una tacha moral porque estás utilizando la propiedad de otros. Claro, pero que esos fines sean derrocar a un tirano, yo per se no lo veo algo negativo, sobre todo si se hace tan quirúrgicamente como se ha... Claro, el problema es que ¿por qué escoge este tirano y no otro? Porque tiene bastante donde escoger. Bueno, por intereses geopolíticos, pero la acción... Claro, pero por eso digo. Entonces, al final, lo que está determinando no es... Porque si dijeras Trump es un luchador contra la tiranía. Pero claro, lo ves reunido con el príncipe Salmán, lo ves reunido con Putin, lo ves ahí... pero no solo reunido, con Putin hizo una fiesta. Hizo una... O sea, a pesar de que sabía... Entonces, vale, pues si sabes, pues es un luchador por la democracia que no tolera que haya ningún tirano en el mundo, ¿vale? Pero yo veo que está tolerando un montón de ellos, con un montón de ellos pacta. Porque le interesa. Que repito, a mí, obviamente, Maduro no me cae bien, ni el sistema chavista. Ojalá que se marchara de una vez. No la gente puede pensar que estoy defendiendo a Maduro. No creo que nadie es todo lo contrario. Lo que no quiero es que no va a reproducirse. Porque normalmente estas cosas, si nos hacen desde abajo arriba, acaban creándose el mito del buen Maduro. Dentro de 20 años, no, el buen Maduro, que por bien que estábamos con Maduro, porque la gente se olvida de estas cosas.
Y al final, cuando tenga un gobierno más o menos democrático puesto ahí, se acordará de que es un gobierno puesto por los yanquis y que si no tuviéramos con Maduro, que bien nos iría. Porque esas cosas, por desgracia, se olvidan. Sí, lo que pasa es que, claro, después de 25 años de chavismo, no. Ahora no. O si nos vamos, no, pero me refiero que no parece que hubiese muchos visos de que eso fuese a caer internamente, ¿no? Lo mismo que la tiranía cubana, que después de 7 décadas... Caen todas. Obviamente yo entiendo también entiendo al venezolano que está impaciente, yo también lo entiendo. ¿No? Bueno, impaciente, 25 años ha esperado, más de 25, ¿no? O sea, pues lleva 25 años. Cuidado que ganó varias elecciones el sistema este, Sí, probablemente algunas las ganara democráticamente. Ganó limpiamente. Las primeras por lo menos, y un par de ellas más también. Después sí que empezó a hacer Trump, sobre todo con Maduro. Sí. Así que, claro, ahora tengo que mandar a mi hijo a morir por un señor que pusieron ellos. Porque no ganó ninguna guerra ni cosas así, fue un señor más o menos puesto por ahí. O sea, que después derivó, obviamente, en una tiranía. Pero esto empezó que lo pusieron los propios venezolanos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora tenemos que ir nosotros a pelear por un señor que pusieron ellos y que nosotros no tenemos nada que ver. O sea, si dijera que lo pusimos nosotros, sí. Claro, pero ahí yo creo que está deslindando la posible legitimidad de utilizar, ya digo, dinero o soldados de los Estados Unidos en esto, que eso es un argumento que vale para cualquier cosa que haga el gobierno estadounidense, también para financiar la educación pública, pongamos por caso, de la acción en sí misma de derrocar a un tirano. Que dicho de otra manera, si eso se hiciera a través de tropas y fondos privados, usted no, si se hace además quirúrgicamente, usted no le vería ningún problema. No lo veo, o sea, sobre todo si parte de la propia población, claro. Claro, pero incluso poblaciones... La resistencia sí. Claro, imaginemos una ONG que se dedica a derrocar tiranos para que su pueblo se pueda autoorganizar. Pero más que Juan de Mariana, cuando escribe, no había el concepto de soberanía. Sí, sí, claro. Ese concepto no estaba desarrollado. Al principio, después se desarrolló, por ejemplo, con la doctrina Estrada, que es una doctrina que a mí me gusta mucho, la doctrina mexicana. Es decir, cada país en su casa y Dios en la de todos. Es decir, no, que los asuntos de cada país son de cada país. Claro, y eso fue una fuente histórica de paz, digamos, que no se metan unos otros de otros, porque si no, claro, al final, ¿quién decide quién es un tirano y quién no? Porque Trump también amenazó a Petro. Sí, sí. Bueno, y a Sheinbaum también. Sí, pero es que esos no son exactamente tiranos. ¿No? Sí, no, claro, ahí hay un obvio riesgo. Lo que pasa que también hablar de soberanía del pueblo venezolano cuando está secuestrado por la mafia chavista, pues es una trampa completa justamente para legitimar esa tiranía, ¿no? No, claro, pero el régimen no es legítimo. El problema, el régimen desde luego no tiene ningún tipo de legitimidad. Sí, por eso. No me parece mal que caiga el régimen, no es por lo contrario, no creo que haya nadie más que lo deteste que yo. Lo que pasa es que no quiero que se vuelva a repetir. Sí, o que, como ahora hablaremos ahora, se termine reforzando, pactando con Trump, ¿no? Porque esta es la segunda parte de la que quería hablar. No sé si ha podido escuchar las declaraciones de Trump hoy en rueda de prensa. Imagino que en parte sí, pero bueno, los mensajes fundamentales han sido que va a haber un gobierno provisional tutelado o teledirigido por los Estados Unidos, que María Corina Machado no va a pintar nada en ese gobierno provisional y que en cierto modo se va a pactar esa transición con Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, que además, por lo que ha dicho Trump, ya se ha venido a justamente las condiciones que le ha impuesto Estados Unidos. Entonces, ¿usted cómo ve esto? ¿Lo ve como una consolidación del régimen chavista sin Maduro o como una transición justamente por hacer el paralelismo con España de la ley a la ley dentro del chavismo? Tiene pinta de ser algo así, pero desde luego quien va a controlar tiene pinta de quien va a controlar el país son los chavistas moderados. ¿No? ¿Y eso qué significa, chavista moderado? Porque lo que llama Trump, cuando Trump hablaba con los talibanes, le llamaba talibanes moderados. Porque supuestamente había talibanes más radicales. Pues claro, a esto me refiero, ahora serán los chavistas aperturistas. Como también los hubo en el régimen de Franco. No es que los haya, sino que los van a denominar así para blanquearlos. Efectivamente. Y supongo que algún gesto harán de cara a la galería. Vamos a ver. Lo primero que hace Trump es quitarse a Corina Machado del medio. No sé si con buena o mala fe se la quita del medio. Va ayer a coger el premio Nobel, la aplauden mucho y ahora quedará, supongo que viviendo en Madrid o en algún otro tipo de sitio, hasta que pueda volver a su casa, pero ya sin ningún poder. En cualquier mundo. ¿No? Se los quita del medio porque supongo que le estorbarían en sus planes. ¿No? Y el plan es, ¿con quién se negocia una transición? ¿Con quién manda realmente en el país?
y si le da una salida, mire, vamos a hacer esto y lo otro, porque claro, Trump dijo una parte de razón cuando dijo que a Carolina Machado pues no se le respeta mucho. A ver si me explico. Popularmente sí, pero ahí lo que importa no es lo que piensa el pueblo, lo que importa es el Estado. Entonces, los militares, van a ver los militares que dicen que andan en negocios con Chávez, con Maduro, que son muy leales, etc., la van a aceptar. Y todo el aparato del Estado, todos esos jueces, toda esa gente que tiene de su cuerda, la van a aceptar. No. Trump, con Realpolitik, dirá, mira, ¿quién manda aquí? Este. Voy a hacer un gesto, voy a negociar con estos, me vais a abrir un poco la mano y tal, no vais a pasaros mucho y tal, pero vais a seguir vosotros. Intuyo yo que será así, porque todas las transiciones todas se hacen así. Claro. Bueno, todas no. La de la Alemania nazi no se hizo O así. bien se deja salir al tirano viejo con su dinero y se va a algún país a disfrutar de él, pero el resto del aparato queda, o parte del aparato queda, o les dejan seguir, ¿no? Y pasó en todo, incluso con los nazis, buena parte del aparato nazi quedó. No los jefes, pero el aparato siguió. Hombre, el funcionariado, desde luego, porque no el funcionariado no lo puedes vaciar así. Son los que saben hacer funcionar un Estado. Y a día de hoy, después de 25 años, son personas que no, la mayor parte de las personas no saben hacer funcionar un Estado. Hace falta jueces, policías. Supongo que abrirán la mano y en ese aspecto puede ser una mejora para el pueblo venezolano, pero van a quedar más o menos los mismos. Supongo que los más marcados pues les darán una salida digna. O sea, les dejarán disfrutar de lo robado en otros países. Por ejemplo, Diosdado... Porque la alternativa es invadir y ir a una guerra. Sí. Y eso lo metes más caro y tiene más sangre y no garantiza nada. De esta forma, normalmente se garantiza algún tipo de salida. Se hizo siempre así. Voy a darle una interpretación, una posible interpretación. Es injusto, sé que es inmoral. Pero es así. No. Pero bueno, si minimiza la sangre, bienvenida sea esa. Usted mire, por ejemplo, las transiciones en Europa del Este. Ni un solo preso. Todos los que estaban antes fueron para sus casas, etc. En las de derechas, incluso Pinochet siguió de senador vitalicio años. O sea, que normalmente se hace así, se da una salida, o en España mismo, porque vamos a mirar a otros países, ¿no? Sí. Se le garantiza a los cargos del régimen que puedan seguir, algunos de ellos siguen durante bastante tiempo y muchos se quedan de diputados. Sí. Que fue lo que se les prometió cuando disolvieron las cámaras, ¿no? A que se les prometió que iban a ir a las listas. Claro. Después de seguirían haciendo lo mismo, pero dentro de la democracia. Ahora ya dentro de la ley. Claro. Déjeme de ofrecerle una interpretación más o menos alternativa a lo que está planteando y que sería una lectura más optimista sobre el proceso de democratización de Venezuela. Si justamente lo que está diciendo es que María Corina Machado o Edmundo González no controlan el aparato del Estado venezolano y no lo van a poder controlar a corto plazo, tiene sentido que Trump los esté excluyendo de este gobierno de transición, porque si los colocara ahí reinaría el caos. Justamente para ir desarmando el chavismo, para ir eliminando el chavismo de Venezuela, se necesita un chavista que sea respetado, una especie de Juan Carlos I, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como un heredero legítimo del régimen que desde dentro haga las reformas impuesto desde el gobierno estadounidense, pero que las haga para ir, pues eso, deschavificando el ejército, los tribunales, todo eso. Y justamente porque como Trump ha despreciado en público a María Corina Machado, si una vez completado ese proceso, María Corina concurre a unas elecciones y las gana, no parecerá que María Corina ha sido colocada ahí por Donald Trump, sino que una vez completada la transición y la democratización del país, el pueblo en libertad ha escogido a su líder, que no era la que escogió Donald Trump. ¿Podría suceder esto? Que sería quizá el escenario más favorable. Igual no es Corina Machado, que se ha puesto de lo Sí, por supuesto, pero podría hacerlo también. Leopoldo López, tiene mucha gente que quiere serlo también, Capriles, hay mucha gente que por ahí que quiere ser puesto de la oposición. De hecho, uno de los problemas que la oposición siempre se llevó fatal y tuvieron unas estrategias personalmente creo que desastrosas, ¿no? de cara al régimen, ¿no? Entonces, supongo que una vez que se abra y que las elecciones son de verdad y que no pasa nada, supongo que habrá muchos candidatos. No, pero yo creo que la idea es esa, ir deschavizando el país poco a poco, abriendo la mano, y cuidado, que a lo mejor no sé, no parece lo más justo, pero puede ser lo más inteligente. No, sí, repito, yo creo que aquí hay que ser pragmáticos en el sentido de minimizar las muertes y el sufrimiento de civiles y acelerar la transición a un Estado de Derecho con las mayores garantías. Obviamente, si colocas
a María Corina o a Edmundo González y de verdad son incapaces de domar el Estado venezolano, lo que tendrías es, pues eso, el caos, el enfrentamiento civil y la necesidad de que Estados Unidos sí que entre con todo, con sangre y fuego. Sí, no, bueno, supongo que irá por ahí. Hasta no me extrañaría que fueran los suyos que vendieron a Maduro. Bueno, eso es lo que parece, ¿no? Parece que Delcy Rodríguez ha estado estratégicamente o tácticamente en Moscú y que además ha sido la primera interlocución con la primera con la que se ha hablado para negociar el cambio y alguien tuvo que vender a Maduro, aparentemente. Sí, Maduro, claro, pues precisamente. Y a ver qué le hacen a Maduro, porque igual acaba indultado como otro famoso narco, como el presidente de Honduras, ¿no? Que también acabó indultado a los 2 años, a los pocos años, ¿no? Y también era un narco peligroso, ¿no? Pues, también bueno, lo de los narcos es la enésima patraña para justificar la acción exterior. No, que esas cosas se hacen así. Y ya la prueba está que la propia Delcy dijo que ella no quería el puesto. ¿Y quién le preguntó? Que ya cuando tú ya dices estas cosas que está hablando, que hablaron como los cardenales, ¿no? Sí. No quiere ser papa, ninguno quiere ser papa como Rocco, ¿no? Es decir, aparte de mí esta cruz, ¿no? Es decir, Cristo me puso esta cruz en tiempos de Cuaresma, yo no la quería y tal, ¿no? Pues esto tiene pinta de ser algo así. ¿Qué pasa? Claro, al no estar uno en las negociaciones, no conozco realmente tampoco. Yo solo sé lo que veo en los medios, no solo que me fío de lo que hizo Trump otras veces y de lo que se hace en otros países, porque las transiciones, por desgracia, son muy injustas y son muy crueles, pero que todas se hacen así. ¿Tuvieron un líder del este de Europa que tal Ceausescu, así de Polonia o así, que estuviera preso? ¿Qué le pasará algo? Sí, sí. No, pues es así. Dice, mira, dejar el puesto a cambio, dejamos disfrutar de lo que tengáis, ¿o qué? Si amenazas con matar a todas las élites gobernantes, obviamente estas se van a resistir como gato, ¿no? Entonces, es más caro y sin victoria asegurada, cuidado. Si no es un alzamiento espontáneo y masivo, como dice el caso de Ceausescu en Rumanía, estas cosas no se pueden planificar así. Espontáneo de Rumanía. Bueno. Pero que lo voy a dar el número 2 de él, caray, que lo fusilan los suyos. Pero también con un impulso popular importante. Pero por eso me extraña que en este caso no hubiera impulso popular. Porque el impulso popular... Yo como me gusta mucho leer a Jens Sharp, esta gente toda, y a Saúl Alinsky, eso normalmente el impulso popular viene orquestado de antes. Ya se hacen campañas de internet previas, ya se distribuyen eslogans, estas cosas normalmente están bien hechas. Fue como se hizo con el Maidán en Ucrania. O en Serbia, sin ir más lejos, cuando acabaron no me acuerdo cómo se llamaba. Pero decían también, hay maniobras, hay tecnología, la tecnología de los golpes de Estado cambió mucho, evolucionó mucho como otro tipo. Ya la gente piensa que es un tanque, si no, eso que hicieron en Birmania, ¿no? Pero lo hicieron los chinos son muy chapuceros para hacer esas cosas. Dado por los chinos y fue muy chapucero. Pero los americanos ahora mejoraron mucho la tecnología y lo hacen de otra forma, ya se hace de otra forma. Pero un cambio de este estilo pues implica, repito, son muy sucios y no sé lo que está hablado ahí, pero todo lo apunta, si es como otras ocasiones, que se habla con los... Porque es con quien hay que hablar, con los que están en el poder. Sí, claro, con los que manejan los resortes. Seguramente sacrifican a Maduro y lo venden los suyos para buscar una salida. Y profesor... No lo sé, eso no lo sé, porque eso lo sabremos dentro de unos años cuando cuenten las memorias. Pero de momento no lo sé, pero todo apunta que es algo así. Sí, realmente no sabemos si ha habido pacto incluso entre Maduro y Trump y que todo esto sea una especie de opereta para mantener el halo revolucionario de Maduro a su alrededor, dominado por el imperialismo estadounidense, pero como una forma, ya digo, de sacar a Maduro del país y, usted lo mencionaba antes, terminar indultándolo más tarde. Pero también cabe la posibilidad... No lo sé. No es una posibilidad, claro. Noriega murió en la cárcel, pero Noriega era un bicho de ellos, por ejemplo. Noriega que lo pusieron, el vicepresidente le salió. Es que son a los que hay que castigar más para que luego no... Claro, que vengan después no tengan... Pero hay un efecto de escarmiento. Claro, exacto, a eso me refiero, sí. A decir a los demás países, mirar que yo no me tiembla la mano y a cualquiera de vosotros puede pasar como... Claro, pero también cabe la posibilidad de que Maduro haya sido traicionado. De hecho, yo diría que es la hipótesis más probable, no digo la cierta, pero que es la más probable. Entonces, si esto último es así,
Maduro ha tenido muchas ocasiones de pactar, entiendo, un retiro dorado en algún otro país. ¿Por qué cree que no lo terminó haciendo? ¿Por qué ha acabado así? ¿No se creía que esto fuera a suceder? ¿Tenía mucha fe ingenua en los suyos, pero entonces sería un mal político? Porque el político ha de saber... Porque él está muy presionado, supongo, por los cubanos también. Cuando lo pusieron es una persona puesta por Cuba. Cuando se establece la sucesión de ¿Cuba no le ha dejado abandonar el barco? Igual no lo sé, es que no, por eso digo que me falta, o sea, no tengo información de primera mano, yo solo puedo ver lo que ven los medios normal, pero yo solo sé que él era el candidato de Cuba. Sí, está claro. Pero fue dirigida a la sucesión, voy a ponerlo a él. Entonces, supongo que igual tampoco lo dejaban que se retirase. Entonces, supongo que también dentro de cualquier régimen hay peleas dentro de él. Y traiciones y crímenes. Repito, cuando hablamos de Ceausescu lo vendieron los suyos. Lo fusiló su número 2 o su gente. Es decir, no es lo fusilado. Además, ¿para qué no hablar? Es que solo te pueden traicionar a los tuyos. Sí, claro, los que tienes más cerca son los que... Solo te pueden traicionar. Es como el delito de cuello blanco. Solo te puede robar quien tienes confianza en él. ¿No? Y esto es lo mismo. Solo te puede traicionar en política quien es muy próximo a ti. Sí, ya decíamos que aquí probablemente haya sido, se especula que puede haber sido la mismísima Delcy Rodríguez, ¿no? Que difícilmente hay alguien más cercano a Maduro que Delcy en ese sentido. Ahora, la motivación no lo sé, puede ser cualquiera. Eso sabrá cuando algún periodista de investigación lo investigue con fuentes internas y pregunte y tal, pues sabrá, ¿no? Sí, no, yo lo tenemos preguntaba por qué en estos casos, ¿no? El de Maduro lo tenemos muy cerca, pero cómo los dictadores que terminan cayendo y que además terminan cayendo de un modo tan sencillo, ¿no? Porque a Maduro lo han apresado en 3 horas. Es decir, que no tenía en realidad ninguna seguridad a su alrededor de que pudiese durar demasiado. ¿Cómo son tan ciegos a la hora de no ver que hay una alta probabilidad de que terminen cayendo y de que, por tanto, les conviene pactar un retiro dorado? ¿Es porque son muy torpes políticamente? ¿Es porque, como decía, son rehenes de potencias extranjeras, en este caso Cuba, que no les dejan abandonar el barco mientras se está hundiendo? ¿O hay alguna otra explicación? Es fácil marchar porque, por lo que se filtró, Maduro negociaba no solo para sí, negociaba para la gente suya. Nunca 1 o 2 lo dejan marchar, pero a 100 no. En esas condiciones. Entonces, supongo que no lo dejarían, también su gente no le dejaría marchar, porque si marchas tú, ¿dónde vamos nosotros? Ese tipo de cosas. También igual confiaba que quedara esto en nada. ¿Se acuerda hace unos años cuando hicieron aquella cosa que se pusieron en comida en un puente y bombardearon, cosas así, ¿no? ¿Se acuerda usted cuando quisieron entrar con comida y que las bombas salieron no salieron del chavismo, salieron del otro lado, para forzar una escenificación, ¿no? Pero también les falló. Porque yo veo que la estrategia de Trump es que no quiere meterse bajo ningún concepto en una guerra de verdad. Sí, una guerra convencional. No, porque eso tiene, aunque no sean muchas, va a costarle vidas y su base ya lo tiene cruzado por lo de Israel, ¿no? Y meterse en Venezuela tampoco para ellos, supongo que no es un objetivo de primera línea, que tiene que morir un joven por aquello, o gastar dinero en aquello, ¿no? Yo supongo que eso tiene mala salida, algo tendría que hacer. Supongo que ahora ya la excusa ya las tiene, ya capturó al dictador y ya puede volverse para casa y negociar, digamos, una salida con los otros. Pero claro, al faltar información, no estar en el terreno, no saber lo que está pasando allí dentro, si hay tiros entre ellos o si hay... Claro, cuando son golpes de Estado o movimientos de estos, esto en las teorías de juego se estudia mucho. Claro, el general o el oficial dice, ¿por quién tomo partido? Sí, claro. No juego la vida en cualquiera de los 2 casos. Exacto. Si te equivocas, estás muerto. Es un temblor, otra cosa. Entonces, seguramente, además, te pega un tiro tu subordinado. Como yo lo recuerdo porque en la guerra civil se estudió, claro, muchas veces era tu subordinado que te pegaba un tiro si no tenías el régimen. Y hubo varios oficiales muertos así. ¿No? Entonces, claro, esto los generales lo saben todo, saben que es así, entonces no saben muy bien qué hacer y supongo que pudiera haber incluso dudas, entonces claro, las cosas puedes acabar muy mal. Entonces, no, hasta que no se mueven las aguas claramente en una dirección. Claro, pero al final esto que las mueve no las mueve, eso se olfatea, no es algo que esté claro, por lo menos nunca está claro.
Ningún golpe de Estado, está claro. Y el golpe de Estado, el problema es que si pierdes puedes acabar muerto. Y tanto. Claro, entonces alta traición, vamos. No. Claro, no, pues no solo fusilado, que te pegan un tiro allí. Sí. Entonces, es una cosa muy delicada y supongo que si no lo ven claro, no se unen. Por lo menos los que haya disidentes sí los hay. Eso es lo que pasó aparentemente en 2002, ¿no? En el golpe de Estado contra Chávez, que al final terminó fracasando justamente porque no se unió. Muy mal dado, hombre, el golpe de Estado. Muy mal dado, sí, pero entiendo que lo que se esperaba es que el ejército venezolano se sumara en masa y al final, como no se hizo tan mal, que no se sumó y terminó reforzando a Chávez. A ver, el golpe de Estado es, dentro de la ciencia política, de los movimientos o maniobras políticas, es la más difícil. Es la más arriesgada y la más difícil. Además, casi todos ellos fracasan. No es fácil que triunfe un golpe de Estado. No es una... Entre las maniobras que hay política, es de la más difícil de dar. Porque necesitas primero conspirar con un grupo de personas y que ninguna te delate. Claro. ¿No? Y que funcione todo bien ese día, que ese día no haya ningún fallo, que esté todo en su sitio, etc. Entonces, muchos de ellos fracasan o se asusta la gente o te traicionan. Entonces, es muy difícil de dar. Y en este tipo de casos no sé qué pudo pasar. Ya nos seguiremos enterando otros días cuando vaya habiendo filtraciones. Claro. Pero todo apunta a un cambio de régimen, pero controlado por el régimen. La ley es la ley, como decía usted antes. Vamos a ver algunas implicaciones adicionales de esto. Primero, y por mantenernos en Venezuela, ¿cree que a partir de ahora puede haber un intenso desarrollo económico en Venezuela impulsado por ese proceso tutelado de transición de los Estados Unidos? Porque Trump ya ha dicho que la industria del petróleo venezolana, que ha sido arrasada por el chavismo de una manera espectacular, que va a ser reconstruida con inversiones milmillonarias por parte de las grandes petroleras estadounidenses. A ver, esto puede parecer así como que muy poco patriota en el sentido de esto, pero lo mejor que le podía pasar es que cogieran los americanos esas empresas. Sí, claro. Lo tengo claro. Los americanos o quien tenga el capital y la tecnología. Van a ser los americanos que pusieron el gasto. Claro. Bueno, no, de momento no mucho, pero sí. Bueno, el gasto sí que pusieron los barcos allí delante y quien hizo... Sí, bueno, pero... Va a ser para ellos, está claro, obviamente no va a ser para los turcos, ¿no? Será para ellos, que para eso pusieron el régimen. No, pero lo que quiero decir es que al final si decimos que lo mejor que les podría pasar es que sean los estadounidenses los que tomen el control de las empresas, parece que tengamos alguna especie de fijación o interés específico en que sean... No, que sean los americanos. Claro, que sea cualquiera, o sea, le vendría bien a los venezolanos que fuera cualquiera que tenga el capital y la tecnología para hacer. Y se dedica a vender petróleo, no a hacer política con el petróleo. Por el problema de PDVSA, estas empresas que se usaron como en tiempos de bonanza, los beneficios de PDVSA se usaban bien parte para corrupción, pero parte para hacer política con ellos. Redes clientelares totales, claro, sí. Claro, pues hicieron un montón de gasto social, porque había buena, pero el problema es que cuando bajó el precio del petróleo, aquello empezó a quebrar. Entonces, pues esas empresas que se dedican a hacer petróleo. Yo veo que en Texas y en otros países no el petróleo no es público. Son empresas privadas y aquello prospera, son zonas de las más ricas del mundo y hay dinero para gasto social y todo, pero bueno, es sacado de otra forma. No es necesario que haya un PDVSA, un Pemex, un Petrobras, estas cosas todas así, no, un YPF. Empresas privadas que gestionan aquello, que sacan el petróleo, que paguen las tierras como deben mandar, que paguen a sus trabajadores, que lleven capital, que lleven tecnología y que hagan funcionar aquello. Es lo mejor que le podía pasar a Venezuela, que acabaran con todas esas PDVSA y estas cosas así. ¿Y cree que va a pasar? Eso no lo sé. Supongo que sí. Si se hace esto que están haciendo, supongo que las empresas querrán hacer uso de los recursos. ¿Y cree, obviamente estamos en el terreno especulativo, pero cree que se va a favorecer un desarrollo económico, digámoslo así, de monocultivo, muy centrado en la explotación del petróleo, o podemos ver una diversificación económica de Venezuela? Porque al final, si la economía venezolana sigue dependiendo casi en exclusiva del petróleo, mal futuro va a tener la economía venezolana, porque en cuanto caiga el precio del petróleo se te viene toda la economía abajo, ¿no? Entonces, para que una transición política hacia la democracia, o más bien hacia el Estado de Derecho, sea sostenible, también necesitas un cierto desarrollo material que ha de venir de la mano de un crecimiento económico sostenible y diversificado. Bueno, lo que sepan hacer en cuanto... Si esto va un poco en serio, para que no sé si Delcy Rodríguez... Claro, esa es la pregunta, ¿no? Si va en serio o no. Este tipo de medidas. Pero ese país, ¿a poco que levantes la mano? Ese país fue, yo casi en el año 50, yo lo leí, no los tengo comprobado, pero es de los países más ricos del mundo. Sí. También era desigual, pero desde luego en términos de renta. La capital era de los más ricos del mundo. La prueba está que un montón de gente de donde soy yo emigraron allí. Sí.
Y a ver, la gente cuando emigra no va a ir a la miseria, ir a un país muy rico, y era un país muy rico. Y es que yo lo estoy pensando, ¿qué pasa? Pues es un monocultivo de petróleo, pero si dejas aquello funcionar empresarialmente, pueden funcionar otro montón de cosas. Yo no recuerdo los libros de Monte Ávila, los libros de la editorial Monte Ávila, que en los años aquellos que había unas traducciones fantásticas. Digo, por poner una cosa, la industria de la cultura normalmente no es buen indicador, pero es un indicador también del país, ¿eh? Porque al ser un bien, digamos, como más de lujo, un país que tiene una buena industria cultural, quiere que es un país próspero. O sea, no tiene por qué ser necesariamente así, pero un país con una cierta industria cultural demuestra que tiene algo detrás. Pues, por eso, por ejemplo, cuando yo era joven, los libros argentinos eran muy buenos, había unas editoriales fantásticas, aún tengo ahora un montón de libros argentinos de los años 50 y 60, de cuando era una potencia. Claro, ahora parece como que ya no es como era antes. No, porque además ahora es cultura subsidiada por el Estado que lo corrompe. Claro, antes eran editoriales muy potentes a nivel del mundo hispano, igual que Venezuela. O sea, que aquello debía ser aquí había la Universidad de los Andes, había un montón de sitios con cierto prestigio a nivel mundial. Y aquello fue decayendo por lo que haría después. Entonces, ese país tiene un potencial muy grande. Y a poco que levantes la mano, ese país va a crecer. Yo creo que más mal que lo hicieron, no creo que puedan hacerlo. No, es complicado porque el PIB lo hundió en un 80%. O sea, obviamente puede seguir cayendo, pero no hay mucho margen. Es la mayor caída del PIB de cualquier economía global en tiempos de paz. Aunque, bueno, tildarlo de Venezuela en paz también es un poco... Sin haber gran motivo, que no había una guerra, ni había una catástrofe. Fue simplemente por mala gestión. Entonces, ese país puede... no sé si esta dirigencia va a ser la mejor que haya. Claro, o sea, mi pregunta al final es si Trump o el gobierno estadounidense, ¿no? Porque esto va más allá de Trump, va a llegar con una finalidad meramente extractiva de traigo a las empresas petroleras, invierto en infraestructura de petróleo y vamos a sacar el petróleo y ya está, o si va a facilitar, fomentar, posibilitar un desarrollo económico más amplio que asiente una clase media que dé respaldo al Estado de Derecho, ¿no? A ver, la intención para mí es claramente extractiva. Está viendo con Groenlandia incluso, ¿no? Está viendo con otros países, con Panamá, pues, por lo menos por lo que expresa, no sé cómo es la impresión. Claro. Por lo que expresa, también, su intención es extractiva. Pero cuidado, extractivismo no tiene por qué ser necesariamente malo. Claro, es lo que le quería preguntar. Que si está bien invertido. Al final esa empresa, si quiere hacer aquello funcionar, claro, sea cualquiera de estas empresas que hay amiga de él, ¿no? Pues vale, pues la llega allí, pero al final tendrá que pagar unos sueldos, tendrá que llevar a ingenieros capaces, tendrá que comprar maquinaria nueva, tendrá que crear unas instalaciones y tendrá que instalar una cultura de trabajo distinta. Yo estaba leyendo el libro de Zeitan, este del fin del mundo solo es el comienzo, que es un libro muy bueno, ¿no? Que, claro, se habla mucho de las maquilas, de las cosas, ¿no? Sí. Pero dice, vale, de estas empresas sí que llegan extractivas a Bangladesh, pero es la forma de que esas personas que antes no trabajaban en una empresa que aprendan a trabajar de forma industrial, que aprendan a trabajar de forma nueva, que aprendan a organizar el trabajo de una forma más digamos, más ordenada de lo que era antes. Sí, y ese tipo de cosas, sí, extractivo, va a llevar el petróleo, pero cuando lleva el petróleo y va con esa intención, tiene que hacer cosas en el medio también, ¿eh? O sea, obviamente el caso de pues, la deslocalización al tercer mundo, yo creo que es si lo queremos tildar de extractivismo, que yo ni siquiera lo haría, pero es un extractivismo competitivo y descentralizado que no tiene una planificación detrás, un plan detrás de vamos a saquear el país, ¿no? Entonces, ahí claramente eso es proclive al desarrollo. Yo lo preguntaba más porque si el objetivo de Trump es llegar, que sus empresas inviertan en petróleo y saquen el petróleo y ganen dinero, eso al final, solamente eso no te desarrolla el país. Entonces, si eres muy cortoplacista y solo te interesa eso, la estabilidad política y económica de Venezuela no va a llegar muy lejos. Entonces, si tienes una visión extractivista más de largo plazo, y ahí incluso podríamos meter a Mancur Olson, ¿no? Y cómo el bandido estacionario se queda y desarrolla la sociedad justamente para que pueda seguir extrayendo una regalía creciente y que no haya caos, Trump debería incluso, desde esa visión, fomentar el desarrollo de Venezuela, ¿no? Es que esa es la lógica que yo defiendo. Cuando defiendo el capitalismo, en ese aspecto lo defiendo porque sí que piensa a largo plazo, no puede pensar a corto plazo. Si tienes un stock, tienes un petróleo o tienes un bosque, tienes que gestionarlo de forma que dure. Yo no conozco a nadie que tenga un bosque corto todos los árboles ya el primer día. Sino que
propietarios de bosques que conozco, que en Galicia hay unos cuantos, van cortando los bosques por cada año 1%, un 2%, por la tasa que tengan ellos. Lo van cortando y cuidado, y plantan otro. Claro. Y el petróleo no lo va a sacar todo al mercado, lo irá sacando según la demanda y la oferta vayan. Y tienes un interés en que dure, no despilfarrar, no gastar, pero repito, que a veces este tipo de cosas, ya sé que no es lo ideal, tampoco me digo, como una empresa, un país que está destruido económicamente, le enseña a trabajar de nuevo, de forma moderna. Digamos, con cálculos, con costes, que esto no se puede hacer así, esta empresa no es para darle de comer a todos los primos y todos los parientes del gobierno, sino que es una empresa que tiene que dar dinero. Entonces, empecemos a calcular, aquí se viene a trabajar, el trabajador tiene que venir motivado, tiene que venir formado, porque aquello tiene que dar beneficio. Sí, claro. Pues, se enseña mucho, hay que crear puertos, hay que crear oleoductos, hay que crear un montón de cosas. Bueno, al final, pues vas creando también restaurantes, vas creando cosas alrededor, aquellos si se convierten en una cosa, pues los que aprendan de ahí pues harán turismo o harán lo que salga de allí, porque Venezuela tiene un montón de cosas para hacer. Hasta, repito, en su momento tiene una industria cultural muy buena. Sí, es generar descentralizadamente instituciones informales, ¿no? Que sean proclives al desarrollo. Pero lo que pasa es que no sabes por dónde va a desarrollarse. Claro. Y hay blowback, como decía usted, que puede generar instituciones extractivas de carácter también, bueno, en ese caso, por dirección centralizada. El problema de las empresas públicas tipo PDVSA es que no hacen ningún tipo de cálculo. Ellos tienen petróleo, pero que no amortizaban, o sea, no compraban máquinas nuevas. El problema es que ahora no tienen ni refinerías ni nada, porque yo lo leí en el metro de Caracas, y no es que canibalizaban las piezas. Sí, claro. Además, si no es tuyo, la forma que tienes de extraer beneficios es eso, es cobrar la renta y no reinvertir. Claro, si se abría un vagón, en vez de comprar una pieza, cogiendo otro vagón. Claro. Es un cálculo simple, o sea, no es un cálculo capitalista. Entonces, es necesario volver a introducir ese tipo de cultura de cambio, del trabajo, de trabajar bien, de formarse. Ya la tuvieron, entonces no sería tan difícil de volver a tenerla. Vamos a ampliar, ya para ir terminando un poquito el foco más allá de Venezuela. Se me ha apagado la cámara, pero sigo por aquí. Vamos a ampliar un poco el foco más allá de Venezuela. Primero, ¿cree que este proceso de liberación, entre muchas comillas, de países puede darse también en otras zonas, en otros estados de la región? Se está hablando de Cuba como posible siguiente destino de ofensivas militares. También se ha nombrado Colombia, México. Incluso se ha resucitado la doctrina Monroe de América para los americanos y del patio trasero de Estados Unidos como su área de influencia. ¿Cree que veremos más de esto o que esta ofensiva queda totalmente acotada al caso de Venezuela? No lo sé, porque no conozco si sería también arrogante decir que lo sé, no lo sé qué va a pasar. Desde luego Venezuela y Colombia pues no tienen ninguna excusa para hacerlo, de momento, ¿no? Salvo que no le guste el gobierno, ¿vale? No le gusta el gobierno, pero fue lo que pusieron ellos, no ¿qué va a hacer ahí? Cuba no lo sé, el problema de Cuba yo creo que veo que si se meten en Cuba después tienen que hacerse cargo de ella. Bueno, pero de Venezuela en parte han dicho que se van a hacer cargo, ¿no? Pues van a hacer cargo, es que no digo que se van a hacer cargo, que va a gestionar el país. Y por hacerse cargo se refiere a gobernar y seguramente meter empresas y cosas por el estilo. Pero el problema de Cuba, yo lo veo como un problema de Corea del Norte. Vale, está muy bien, y después ¿quién se hace cargo de aquello? Si quieren unificarse con Corea del Sur. Porque Corea del Sur igual no le hace gracia ninguna. No. Que ya tiene problemas para tener que absorber a toda aquella gente allí, ¿no? Bueno, es lo que le pasó a Alemania Occidental con la Oriental, ¿no? Que se tuvo que hacer cargo y fue una rémora gigante. Que no era tan desastrosa como esto, ¿no? Sí, claro, encima era el país socialista más desarrollado de la región. Temo que a Cuba le puede pasar algo así, que después quieres, vale, si lo haces tú por las armas, después tienes que hacerte como cargo de ella, como quedarte una temporada por allí, claro, y al final, ¿qué haces con aquella gente toda? Pero Cuba al final va a caer sola. Claro, yo entiendo que la gente yo entiendo que la gente no tenga... A ver, lo entiendo perfectamente, la gente que vive allí no tiene paciencia y quiere que sea ya, ¿no? Pero si lo haces de una forma o de otra, el resultado es distinto. Los países del este cayeron más o menos por su propio peso y lo tiró más o menos su propia población. Supongo que había también maniobras de otro estilo, pero lo tiró su propia gente. Eso es la forma correcta, porque si no, creas el mito con el tiempo, cuando hay que hacer ajustes en esas economías, porque va a haber que hacerlos.
claro. Si en Venezuela, y los primeros meses de ajuste, usted lo sabe bien, ya se ve con Milei, son muy duros. Sí. Pero la gente de la vez, esto no lo trajeron los yanquis, no sé cuánto, bueno, estábamos maduros, que bien vivíamos y tal. Entonces, al final, tu memoria es selectiva y te acuerdas de aquellas cosas. Sí, al final, se crean relatos propagandísticos dirigidos. El mito de Allende, que Allende, por ejemplo, fue un desastre económico. Total. Pero en la forma en que lo tiraron, creó un mito y al final sirvió de aliento a un montón de cosas después. Y Allende seguramente las siguientes elecciones perdería el poder. Sí, seguro. Bueno, es que ni siquiera ganó. Ni siquiera las ganó. Bueno, las ganó entre 3. Entre 3, sí. Entre 3, porque fueron votados de 3. Pero bueno, probablemente no las ganaría. Pero bueno, lo echaste de mala manera, creaste un mito. El mito del buen tal. Pues esto al final, aparte, cuando no lo echas tú, que te lo echa otro, primero, pues si llegara Corina, por ejemplo, a caballo de los yanquis en un buque de la Armada Americana, ¿no? Y que te la pone allí, eso es la peor forma de empezar. Sí. Es empezar como Bremer en Irak, es un señor que te trajo que pusieron en Afganistán, aquel señor de la loya Jirga, no sé qué, era un señor que trajeron un afgano que andaba por ahí y lo llevaron para allá. Porque ese afgano al final no les duró nada y lo acabó de mala manera. Es la peor forma de empezar. La mejor forma de empezar es con un relato épico, lo echamos nosotros y llegó así. Entonces, no es buena forma de empezar. Y segundo, si tú tienes la oposición y la oposición la tienes como entrenada, a ver que me van a quitar los yanquis en el problema de encima, ¿no? Si los yanquis no te quitan el problema de encima, ¿cómo quedas tú? Es decir, la oposición ahora, ¿cómo va a quedar? Si ahora al final ven que después de tanto alborozo y tanto champán y tantas cosas, al final sigue el madurismo allí. Sí, está claro. Sí. No, la oposición le da un golpe muy fuerte. Sí, queda totalmente... Bueno, de momento queda deslegitimada, pero es verdad que luego, si ganara las elecciones, no sería rehén de este imperialismo. No sería rehén de esto, sería que se hubiera visto como el partido de los yanquis. Aparte, que el líder siempre sería visto así. Aparte que Corina esta vez no lo hizo bien, Corina Machado. No sé, no tuvo habilidad y tenía que haberse quedado allí. Bueno, y Edmundo. Y Edmundo tendría que haberse quedado allí, obviamente. Edmundo ya no sé, fue un líder que supongo que pondrían de compromiso, a lo mejor no es una persona muy comprometida políticamente, ¿no? Sí. Pero Corina, si quisiera liderar el proceso, debería haber quedado allí. No es lo mismo venir desde fuera que estar... No, claro. No digo políticamente hablando y sin negarle el mérito a la señora, que es bastante valiente. Si no voy a dar yo lecciones a una señora. No, estamos hablando de estrategia política. Digo de estrategia política. Entonces, claro. Y al final la oposición, ¿cómo queda? Si al final... Porque al final insinuó que ahora llega el Día de la Libertad, estaba diciendo y tal. Aún no llegó el Día de la Libertad. No. Y a lo mejor no estás tú. Ya llegarás tú, pero no... Veremos si se llega. Y una última pregunta, profesor, porque sé que tiene que marcharse, pero no querría dejar de preguntárselo. ¿Cree que en este proceso de transición, en parte en connivencia con el chavismo, pero con un chavismo más cooperador, no les queda otra, obviamente, podemos terminar destapando algunos trapos sucios de las conexiones del chavismo con otros regímenes de la región y también con otros partidos políticos, por ejemplo, españoles? Es decir, ¿toda esa información clasificada saldrá a la luz o no? Si la hay, que eso no lo sé, yo no me meto. Claro. Si la hay, supongo que la guardarán en el momento que quieran deshacerse del régimen distinto. Pero igual no lo hacen pública al momento. O sea, que de momento no veremos nada de Zapatero o de Podemos si hay algo. Sí, en estos parece que no. Sí la hay, yo lo sé. Pero si son ellos quienes tienen la información y colaboran con Trump, a lo mejor también son los más capacitados para destaparlo, ¿no? Que a Trump, por el motivo que sea, le interesa deshacerse de algún líder de estos en cualquier momento. De momento no tiene por qué sacar las cosas. Lo sabe usted mejor que yo, se guardan en cajones. Se guardan para usarlo en el mejor momento, ¿no? En el mejor momento, como está viendo ahora con estas denuncias, estas cosas así, ¿no? Se guardan, están allí guardadas registradas y en el momento que tal se sacan, siempre fue así. Incluso se guardan para chantajear, ¿no? Que es probablemente lo que esté haciendo Marruecos con Sánchez, por ejemplo, por buscar un paralelo. No lo sé. La política exterior es muy traidora. Es decir, repito, porque Estados Unidos vende a su gente, España vendió a Saja. Sí, total. O sea, no tuvo misericordia. Bueno, pues no sabemos por qué, pero la vendió. Es decir, y Trump a lo mejor vende a los venezolanos y no sabemos por qué, pero los vende. Porque digo, no te puedes fiar, en política exterior nunca te puedes fiar de otro que te vaya a salvar. No. Hay intereses reales.
en la medida que puedes por tus fuerzas. Ya sé que estoy hablando de heroísmo, porque si no, al final quedas mal, porque esa posición, ahora Corina ya diciendo que vengan los Yankees a salvar, y al final los Yankees igual bien no te salvan. Y repito, esa posición, ¿cómo queda ahora? Después de pedir que vinieran y estas cosas así. ¿No? Sí, sí. Entonces, ¿cómo quedas ahora? ¿Cómo quedas legitimado? Es mejor luchar como puedas o resistir como puedas, etc. No lo sé, repito, yo no come bien esa. Sé también, yo estoy hablando por hablar, porque yo también no me gusta criticar a la gente que lo está pasando mal cuando yo hablo así desde la cátedra, ¿no? Tan ricamente sentado. Y no me gusta hablar así. Pero bueno, yo estoy intentando hacer un análisis político. Sí, que además creo que es un análisis político que a la propia oposición le viene bien ser consciente de él. Sí, ya que están en esas, por lo menos que discutan un poco esto. Porque no puedes fiar solo de que otro te venga a salvar. Que sepan cuáles son sus cartas, ¿no? Sí. Y con qué cartas están jugando, claro. Sí. Pues muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos en esta hora de conversación sobre la actualidad de Venezuela, que hoy es también actualidad del mundo. Más de 12.000 personas nos están viendo en estos momentos, o sea que creo que ha sido uno de los directos más vistos, si no el que más. Ya digo, muchísimas gracias por estar aquí esta noche de sábado y seguro que le vuelvo a llamar en otra ocasión para hablar de este tema u otros, porque siempre... Sí, no, cuando quiera, es un tema que me gusta mucho, pero aparte de eso, siempre me pasa, que hablo de estos temas es cuanto más polémico soy, cuanto más se me critica, pero que pasa que normalmente intento claro, normalmente está todo el mundo muy contento, porque yo sé que normalmente el mundo de la derecha todo va como en bloque, y entonces tiene que ir todo en bloque y estamos contentos por Maduro, todos contra Maduro, todos a favor de Trump. A ver, hay que matizar las cosas y hacer un poco de análisis, ¿no? Justamente por eso le he traído. Justamente para que haga ese análisis e introduzca estos matices, le he pedido que nos acompañe hoy, porque siempre son muy esclarecedores. Lo dicho, muchas gracias, profesor. Y ojalá cayera el régimen, nada me gustaría más. Ojalá cayera, prosperaran los venezolanos y se ampliaran las libertades. Efectivamente. ¿No? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima. Es que seguro que de esto hablamos mucho. Eso es. Será un año movido seguro y volveremos a hablar. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Hasta otra. Chao.